Tengo dos, pero bueno, ahora primero una y luego ya, si eso digo la otra. A ver, se me ha venido este versículo cuando estabas diciendo lo de, a ver, eso del verbo, ¿no? Eh, Jesús es el verbo, así que se me ha quedado muy bien. Jesús es el verbo de Dios, ¿no? O sea, pero se me ha venido el versículo cuando dice en San Juan 15:9 que dice a vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os he dado a conocer. Entonces se me venía ese como diciendo, a ver, todo lo que él daba, todo lo que el Señor mostraba es lo que él ha escuchado. O sea, es A ver, primero, repíteme el texto, por favor. se me venía, ¿no? A memoria. Todo lo que Jesús habla, ¿no? Dice en San Juan. Luego también hay otros que también no solo se los dice aquí a los discípulos, sino hay otros que no recuerdo dónde está, pero dice también como que lo que él habla es de lo que ha escuchado. Pero aquí dice, a vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Efectivamente. ¿Por qué? Porque Él es la palabra del Padre. Entonces, cuando el Padre habla, porque date cuenta que cuando hablamos que Cristo es la palabra, no es literalmente una palabra de hablar, Cristo es una persona. Lo que pasa es que se le dice verbo para hacer una comparación que de la misma forma que tu palabra tiene la funcionalidad de revelar tu mente, Él tiene la funcionalidad de revelar el pensamiento del Padre, por eso se le da el título de verbo. Ahora, todo lo que he oído del Padre, es decir, todo lo que el Padre me ha comunicado a mí, yo vengo a expresar. Amén, claro, antes de la fundación del mundo, porque él ya estaba con él, porque dice en el... Eternamente, claro, eso es eternamente. Entonces, yo Claro, todo lo que el Padre me va diciendo, yo, pum, soy el encargado de comunicarlo porque soy su expresión. claro. Es él también, pero también, Es Él, por eso he dicho yo, es Él en la misma naturaleza. Es el mismo Dios porque tiene la misma naturaleza, pero luego son personas distintas. claro, es como si yo, por ejemplo, tengo tres, por así decirlo, puedo ser peluquera, puedo ser, un ejemplo, ¿no? O sea, puedo ser No, tres funciones, pero soy yo la misma. no, sí, bueno, está bien. Si lo enfocas a la divinidad está bien. Si lo enfocas a la divinidad está bien. Está bien. Si lo A la enfocas a la divinidad, divinidad está claro. bien. Ahora mismo mi padre se llama Jesús, ¿no? Entonces mi padre es Jesús. Se llama su mote Willy. Bueno, vamos a poner mi padre Willy. Entonces, él es abuelo, es hijo, pero también es padre de mí. Pero sí, es el mismo, pero tiene Sí, como tienes tres que tener, funciones. claro, tienes que tener cuidado porque es un ejemplo unitario. Vamos a ver. El unitarismo, esto quiero que lo escuchéis bien porque es bastante importante. Hay gente que no niegan que Cristo es Dios. Hay gente que no niegan que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios. Pero sí niegan que haya tres personas distintas. Ellos dicen que en verdad no son personas, que son manifestaciones, funciones. Y como ejemplo te ponen ese. Yo soy hijo, yo soy padre y yo también soy nieto. Entonces, te ejerzo tres funciones distintas. No, aquí es al contrario. Aquí hay tres personas distintas, pero una misma naturaleza. Y hay un ejemplo más fácil, mira, para que tú lo puedas entender, ¿vale? Melody, mira. Sí, no, es que yo sí, pero cuando a mí la gente me pregunta, a la gente que está empezando y tal, hay jovencitas que me preguntan y yo digo, por ejemplo, yo le pongo estos ejemplos. Por ejemplo, mi padre es abuelo, es padre y es hijo. Entonces le pongo como esta referencia, o sea, esto, pero entonces no es lo ideal tampoco. No es lo ideal porque ese ejemplo lo dan los unitaristas, los que Ah, creen que no hay tres personas. Entonces yo te aconsejo que des otro ejemplo. El que yo te he dicho antes del vaso de agua. Esa es muy buena idea. vale, vale, mejor. El Amén. vaso de agua hace mucho bien, porque son tres partes de ti que ejercen funciones distintas, pero hay una sola naturaleza, hay una sola melody. Tu cabeza tiene una función, las manos tienen otra y las piernas tienen otra. Tres partes distintas, pero hay una sola melody, una sola naturaleza. Entonces, Amén. aunque al Padre es el Hijo, es el mismo como Dios, como naturaleza. Cuando hablamos de Dios, hablamos de naturaleza, pero son personas distintas y piensan los tres lo mismo, pero tendrán que tener funciones distintas. Claro. Amén. Aunque ejercen funciones distintas, es el mismo Dios en naturaleza, pero de personas son diferentes.
El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Tus cabezas no son tus manos no son tus pies. No digamos que la cabeza son las manos, ni las piernas digamos que son la cabeza, no. Tres partes distintas de ti, una misma naturaleza. Hay otro ejemplo muy fácil de entender, que también quiero que lo memorices porque es importante y damos paso a la siguiente pregunta o a la próxima que me vas a hacer. Y es el siguiente. ¿Sabes cuál es una de las funciones de tu espíritu? Tener comunión con Dios. ¿Sabes cuál es la función de tu alma? Pensar, sentimientos. ¿Sabes cuál es la función de tu cuerpo? Ejecutar todo lo que pienses. Ahora te hago a ti una pregunta. ¿Tu espíritu es tu alma? ¿Tu alma es tu cuerpo? No, ¿De cuántas melodías estamos hablando? no. Sin embargo, hay tres partes distintas de ti que ejercen diferentes funciones. ¿Tu espíritu y tu alma es la misma naturaleza? Sí, ¿no? Pero son distintos. Claro, qué bueno. Ya está. Entonces, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo son distintos. Pero es la misma naturaleza. Es la misma melodía. Padre y Espíritu Santo distintos, el mismo Dios. Perdona, Amén. entonces este ejemplo que yo lo suelo poner mucho, es decir, el hombre que es tripartido y es cuerpo, alma y espíritu, ¿ese sería un ejemplo? Es un ejemplo muy, muy válido y muy real. Nunca llega a expresarte a Dios porque es imposible, pero son símil ejemplos para que lo podamos entender. Lo que dice la hermana Melody, ¿no? Que cuando te preguntan así, como para decirle un ejemplo que lo pueda entender, solía decir ese, o por ejemplo, el agua, que es sólida, líquida o se Muy bien. evapora. Ese es mi ejemplo No sé también muy si, bueno. si ese Sí, valdría. sí, te voy a decir Vale, por qué. ¿Tú sabes cuál es la naturaleza del agua líquida? H2O, eso es. una de hidrógeno y dos de oxígeno. Esa es su naturaleza. Y siempre Pero es esa naturaleza. si yo te cojo el agua congelada, ¿sabes cuál es su naturaleza? H2O, la misma. Y si te cojo el agua evaporada, ¿sabes cuál es su naturaleza? H2O. Eso es. Ahora, el agua líquida puede ejercer una función, el agua congelada, otra función, y el agua evaporada, otra función. Tienen la misma naturaleza, funciones distintas. Claro, qué bien. Qué bueno. Precioso. Claro, pues qué bien. Qué bueno. Yo también, yo daba siempre eso, yo daba a entender como que era la misma persona, pero no es el ejemplo exacto, pero eso sí, que es como que son funciones, pero qué bien, amén. Claro, lo que pasa es que el unitarismo, corremos el peligro de que ellos dicen que en Dios hay una sola persona, pero que hoy se manifiesta como Padre, después se manifiesta como Hijo, después se manifiesta como Espíritu Santo y si quiere se manifiesta, no sé, de otro ser. Y Qué nosotros bien, eso no lo creemos. claro, amén. Amén, gloria a Dios. Vale, para la gente que quiera hacer preguntas, ponerlo en el chat para leerlo, para saber quién quiere hacer chat, preguntas. Mi hermano Marco, ¿vale? Quiere hacer una pregunta. Muy buenas, que Dios os bendiga. Vale, Ezequiel. Pues mira, nosotros hicimos pues esto, un estudio, ¿vale? En el cual yo me hice una pregunta que la apunté y es que cuáles son los significados posibles del título Hijo del Hombre. Porque en los evangelios lo usan muchísimas veces, pero quiero saber cuáles son los significados posibles de ese título. Vale. Date cuenta de que al Hijo del Hombre solamente se le dice al profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. ¿Vale? Y el hecho que se le dijera a Ezequiel es un anuncio profético de cómo se le llamaría a Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Vale? El Hijo del Hombre es un título mesiánico, es un título que le pertenece solamente al Hijo de Dios hecho hombre. ¿Por qué se le da el título Hijo de Hombre? Por una siguiente razón. ¿Por qué? Porque el verbo es Dios, es hijo de Dios. Ahora, este verbo que es hijo de Dios, siendo hijo de Dios, no podía ser el Mesías. No puede, siendo Dios, no podía ser el Mesías solo. Lo hemos dicho. Además de ser Dios, tenía que ser hombre para ser el Mesías. Porque ya hemos dicho que para salvarse necesitaba una naturaleza humana y una persona divina. Entonces, cuando dice
hijo de hombre, es que el Hijo de Dios, además, ha tomado una naturaleza humana para que ahora se le titule Hijo del Hombre. Y cuando se le dice Hijo del Hombre, está incluido ser Mesías. Y sabemos que el Mesías tenía que ser Dios. Por lo tanto, cuando se le da el título de Hijo de Hombre, dicho de una forma mucho más sencilla, está diciendo que el Hijo de Dios, que es Dios, además se le daría un nuevo título para salvar a la humanidad. Hijo de Hombre, ya que tomaría una naturaleza humana. O sea, que es como que si él mismo se aplicara ese tipo de nombre, ¿verdad? Efectivamente. Vale, perfecto. Solo era eso. Gloria a Dios. Mi hermano Joselón me ha dicho que también quiere hacer una pregunta. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí. Nada, yo tenía, digamos, una duda, una pregunta, hermano Ziquer, que me estaba, justamente ahora mismo me estaba administrando el Espíritu Santo a través de ti. Y lo que yo puedo decir, porque esto me ha llamado mucho la atención, de cómo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Que es el plan que tuvo Dios al principio con nosotros, ¿no? Pero lo que yo he entendido, ¿no? Y lo que yo a lo mejor podamos leer, es que digamos, desde que desobedeció el hombre y cayó, el ser humano perdió esa semejanza, ¿no? Perdió, digamos, ¿cómo se puede decir? Esa naturaleza que Dios nos dio al principio, ¿no? Porque si leemos en Génesis capítulo 5, dice, este es el libro de los descendientes de Adán, dice, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Dice, hombre y mujer los creó y los bendijo y les puso por nombre Adán el día en que fueron creados. Y luego dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. O sea, ya no está hablando, digamos, de la semejanza de Dios, que fue hecho primeramente Adán. Luego dice que el hijo que tuvo Adán fue hecho a su semejanza, o sea, con la naturaleza caída, me imagino que fue. Entonces, digamos, por generación y generación podemos entender de que estamos hechos a semejanza de Adán, no a semejanza de Dios, primeramente. Pero luego, si nos vamos a Hebreos, que lo tengo aquí, un segundo, a ver si lo encuentro ahora. Dice en el capítulo 5, verso 12, que pone Adán y Cristo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? Y luego en el mismo pasaje nos vamos al 18, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, que ahí está hablando de Adán, dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, que aquí está hablando de Cristo, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Entonces, yo lo que puedo entender aquí es que los que no, por ejemplo, los que niegan que Cristo es Dios o los que son ateos, por ejemplo, digamos que están muertos espiritualmente. Digamos que, quieran o no quieran, se dejan llevar por esa naturaleza adánica, ¿no? Que es la que llevan por naturaleza a sí misma. Pero tú cuando aceptas a Cristo y te dejas llevar por su voluntad y aceptas sus leyes y te dejas llevar o sea, por su amor, digamos que despiertas esa verdadera naturaleza que Dios hizo al principio, que es la que produce vida, porque Él nos justifica. No sé si me explico. Sí, tu pregunta es si el hombre caído ha perdido la imagen de Dios y se recupera en Cristo, ¿no? Exacto, eso es. Vale, mira, la imagen, cuando Adán peca, cuando hablo de Adán, hablo de todos, porque ya en Adán todos pequemos. La imagen de Dios nunca se pierde, se distorsiona, se malforma. ¿Dónde vemos en la Biblia que no se pierde la imagen de Dios por completo? Si nos vamos a Génesis capítulo 9, verso 6, hablando Dios a Noé, dice, el que derramara sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La imagen de Dios ha sido distorsionada, ha sido deformada, pero aún queda algo de la imagen de Dios. Seamos sinceros, hay ateos. ¿Crees que hay ateos que tienen acciones buenas? ¿Que ven un pobre y le ayuda? ¿Creen que hay ateos que te ven en un problema y te ayudan? Sí.
Eso no es de él. Esa es la imagen de Dios que ha quedado en él distorsionada, deformada. Todavía algo hay bueno en el hombre. Adolfo Hitler, que mató a 6 millones de judíos y 100.000 gitanos, aún había algo de imagen de Dios de él. Mismamente amar a sus hijos, eso ya es imagen de Dios. Muy distorsionada, muy deformada, pero todavía la tiene. En Génesis 9:6 vemos que todavía le queda algo de la imagen. Si nos vamos a Santiago, dice, no maldigáis a los hombres, en el cual están hechos a la imagen de Dios. Está hablando de los hombres en general, no habla de grupos de creyentes. Ha quedado deformada, distorsionada. Ahora sí que estoy de acuerdo en que cuando viene Cristo, Él viene a recuperar la imagen que un día se perdió en Adán. Es decir, la imagen que un día se perdió en Adán de Dios la vamos recuperando progresivamente. La vamos recuperando en progreso. Ahora en Cristo, el creyente, entenderlo, aunque el Hijo es Dios, pero la teología lo forma así porque para que lo podamos entender, los cristianos ya no somos imagen de Dios, somos imagen del Hijo, porque la palabra imagen de Dios ha quedado para los inconversos que ha quedado distorsionada. Nosotros ahora somos imagen del Hijo, pero ¿qué es el Hijo de Dios? Sí, pero son formas para poder diferenciarlo. Vete a Romanos capítulo 8, o si quieres te lo leo yo. Mira lo que dice el texto. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A la imagen de su Hijo. Nosotros ya somos imagen del Hijo, que es Dios, por supuesto. Pero para hacer la diferencia, imagen de Dios son los inconversos que la tienen deformada. Nosotros somos imagen del Hijo. Y nos vamos transformando cada vez más a la imagen del Hijo que un día se distorsionó en Adán. Si nos vamos a Efesios, lo podemos ver. Perdona, nos vamos. Bien, Corintios, dice, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, en resumidas cuentas, el hombre tenía una imagen perfecta en Dios, esta se distorsionó, se deformó, aunque aún queda algo de la imagen de Dios. Tras venir Cristo, Cristo lo que ahora nos hace es volver a la imagen distorsionada que un día en Adán perdimos y ahora ya se llama que nosotros somos imagen del Hijo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿José lo tiene ya? ¿O? Bueno, yo quería también otra pregunta más. Bueno, que esto es una curiosidad de cuando dice que sabemos que Dios hizo el cielo y la tierra por su palabra. Entonces, si sabemos que Cristo es, digamos, la palabra de Dios, es el verbo, pues podemos decir que es verdad que gracias a ti he podido, digamos, solucionar ese problemilla que yo tenía, ¿no? Esa duda que yo tenía de que realmente sabemos que Cristo estuvo en la creación, porque si Dios hizo por su palabra la creación, no hay duda que Cristo intervino, que es el verbo de Dios, es la palabra de Dios que intervino en la creación. Amén. Totalmente. Lo he dicho que el Padre es el que planificó la creación, el Verbo autorizó y el Espíritu Santo literalmente lo hizo. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? El Dios Trino. Pero literalmente, ¿quién fue la mano obrera que lo hizo? El Espíritu Santo. Es como si yo me quiero ir a coger un vaso de agua. Lo planifica mi mente, mis piernas van hasta allí y mis manos lo han cogido. ¿Quién lo ha cogido? El Ezequiel. Pero concretamente mi mano. Perdón, hermano, ¿esto has dicho al principio los 3 versículos donde hablas en la creación de que están los 3? ¿Los has dicho por si los podías repetir? Que no me ha dado tiempo a apuntarlo. En Génesis 1 viene que el Padre creó los cielos y la tierra. Sí. En Colosenses 1:16 dice que en el Hijo fueron creadas todas las cosas. Y en el libro de los Salmos, el capítulo, déjame que te lo busco, dice que fue el Espíritu Santo el que dio vida a todo y lo hizo todo.
Vale, Salmo 33:6. No, Job 26:13. Job 26:13. ¿El Salmo no entonces? Sí, el de Salmo también, que si quieres te lo doy. Job 26:13 dice: su espíritu adornó los cielos, hizo los cielos. Y también Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todos el ejército de ellos por el espíritu de su boca, que es el Espíritu Santo. Amén. Vale, yo tengo dos preguntas. Acerca justamente de lo mismo, de lo que estamos hablando de lo de la creación. Vale, en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Ahí de qué se refiere acerca de toda la creación? ¿Jesús o el Espíritu Santo? Porque luego en Hebreos 1:2 habla acerca de también que Jesús, bueno, por medio del Hijo, se creó el universo. Si quiero lo leo. La pregunta cuál es, ¿que quién creó los cielos, el Hijo o el Espíritu Santo? Claro, no, claro, como estamos contando acerca que el Espíritu Santo es la mano obrera la que ha creado, pero es que por ejemplo, en el libro de Hebreos y en el Colosenses 1:15, en Hebreos Dice que 1:2 dice: en estos próximos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. totalmente, que el Hijo lo hizo. Lo hizo poniendo la parte que le corresponde, la funcionalidad que le corresponde. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. Imagínate que yo he formado este vaso. ¿Se puede decir que la mente del Ezequiel lo ha hecho? ¿Se puede decir que mis manos han hecho? ¿Es que tus manos la han hecho? Puede decir Sí, que mi mente lo ha hecho, ¿verdad? Tú puedes decir que mi sí, mente lo ha hecho, porque así lo ha quedado el diseño. Y también puede decir que mis manos lo han hecho, ¿verdad? sí. Pues ya está. Se puede decir que el Hijo lo ha hecho porque es el verbo que autoriza, y se puede decir Vale. que el Espíritu Santo lo ha hecho porque literalmente es la mano obrera. Ahora tengo una pregunta. Mi mente lo ha hecho porque lo ha diseñado, lo ha pensado y ha dado la orden. Ahora, literalmente, ¿quién lo ha hecho? Mis manos. Pero también puedo decir que lo ha hecho mi mente, porque ha sido la que lo ha pensado. El Espíritu Santo no sabe hacer nada si el Padre no planifica y el Verbo no lo autoriza. Por eso, no hay nada que el Hijo no haga que no lo haga el Espíritu Santo y el Padre. No hay nada que el Padre no haga que el Espíritu Santo y el Hijo no lo haga. Mira, os voy a dar un ejemplo sencillo y rápido para que lo podáis entender, ¿vale? Vete a Vale, Santiago. Te apunta todos los textos, por favor. vale, Santiago. Vale, vete a Santiago 1:17. Vale, 1:17. sí. Nayara, que se vaya a Efesios. Espérate un momento. Vete a Efesios 4. A ver, que lo leo yo primero. Vale, Efesios 4, 6 al 7. Y la Melody, si está por ahí. Sí, sí Primera de está. Corintios. Primera de Corintios 12, 11. Léame Santiago primero. Vale, Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en ¿Quién es el el que da cual, el don? Según ese texto, ¿quién es el que da el don? Padre. Muy bien, el Padre las luces, ¿no? Todo don del cielo desciende de lo alto. Del Padre, las luces. Entonces el don lo da el Padre. ¿De acuerdo? Entonces, Eh, la palabra planificación es sinónimo de voluntad. bueno, sí, porque en parte es voluntad propia del Padre planificar. Es voluntad propia del Hijo ser el verbo y es voluntad propia del Espíritu Santo hacer. Sí, vale, se podría decir. Vale. Efesios. No sé quién le ha mandado Efesios. A mí, Anayar. ¿Efesios qué? Perdóname. Pues ya no me acuerdo yo.
A ver si es el 11 y el 12. Efesios 4, 6, 7, ¿me están diciendo? No. Sí, Efesios 4, 6, 7 dice por aquí. No sé si es Ah, eso, ¿no? sí, vale, pues entonces es ese, sí, ya está, es ese. Sí. Sí, será ese, claro. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Espérate, pero hay un texto literalmente que dice. A ver, espera un momento que yo lo lea. A ver. 7-8, por favor. El 4, 7, 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada gracia. Conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién dio dones a los hombres? Según ese texto. Del don de Cristo. Cristo. ¿Quién subió? Dice, el don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó la cautiva a la cautividad. Cuando Cristo se descendió al seno de Abraham, se llevó los cautivos y repartió dones a los hombres. Por tanto, aquí el don lo da Cristo. Aquí lo da Cristo. En el Santiago dice que lo da el Padre. Pero vámonos a 1 Corintios, que lo dé la Melody. A ver, 12, 11, ¿no? Mm. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones está hablando ahí. Si le damos un texto más arriba, está hablando de los dones. Entonces, ¿en qué quedamos? Por favor, ¿quién es el que da el don? ¿El Padre? Según Santiago. Habla, El Melody. Padre Santo. Esa es la pregunta. Según Santiago dice que es el Padre, según Efesios dice que es el Hijo, según Corintios dice que es el Espíritu Santo. ¿En qué quedamos? Lo hace el Dios Trino, cada uno haciendo la funcionalidad que responde. El Padre planificado, Melody, darte el don de profecía. El Verbo lo ha autorizado, porque es la expresión de la mente. Y el Espíritu Santo literalmente es el que te lo da y lo potencia. Wow. Qué bueno. Gloria a Dios. Qué bien. Y bueno, y otra pregunta más. Y bueno, esta es la última, y si quieres hacemos las últimas ya preguntas y ya finalicemos, ¿vale, chico? ¿Dónde fue la segunda persona de la Trinidad cuando Jesús murió en la cruz? ¿Que dónde fue la persona divina del Verbo? Sí. Vale, la Biblia lo dice claramente dónde fue. Date cuenta que primeramente vemos que fue al centro de la tierra, eso le dice Jesús. Así como Jonás estuvo 3 días con 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días con 3 noches en el corazón de la tierra. Ahora, segundo, vemos que en ese corazón de la tierra, donde Efesios, que acaba de leer la hermana Nayara, dice que descendió a las partes más profundas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Ahora, ¿qué lugar fue? Al seno de Abraham. ¿Qué era el seno de Abraham? Era el lugar donde residían los muertos que eran hijos de Dios, que eran justos. ¿Por qué no iban al cielo directamente? Bueno, porque vosotros sabéis que la sangre de los animales no quitaba el pecado, lo tapaba. La palabra expiar significa cubrir. Y dice Dios, no, hombre, estos todavía tienen el pecado, al cielo no pueden entrar, porque es un lugar santo. Entonces dice Dios, bueno, pues voy a crear un mini paraíso, un mini cielo en el seno de Abraham. Y cuando viene Cristo, dice Juan, he aquí el pecado de Dios que quita, no que tapa, que quita el pecado. Cuando Cristo se da en la cruz, la sangre es derramada, Él se va corriendo hasta el seno de Abraham. Allí está 72 horas. En esas 72 horas los ha limpiado y ahora los llevó arriba. Por eso Cristo, cuando murió, ¿dónde fue? Al seno de Abraham. Ese es el paraíso que le dice al malhechor de la derecha, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque hay que recordar que la gente confunde el paraíso con el cielo. Tengo que decir que bíblicamente hay 4 paraísos. El primer paraíso fue el edénico, ya no existe, desapareció. El segundo paraíso es el centro de la tierra, que ya no existe, que se llevó cautiva la cautividad, que es el que le promete al malhechor.
El tercero es el cielo actual, el paraíso actual, donde están los creyentes ahora. Y el último paraíso es el cielo nuevo y tierra nueva que Dios creará en Apocalipsis capítulo 21, donde será nuestra morada eterna. Amén, gloria a Dios. Es que creo que también habla acerca de ello, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 19 y 20. Puede ser, ¿verdad? Termina, Vale, termina. y ahí ¿quién habla y sobre los antidiluvianos, como se diga, que es de ellos? Ellos también Sí, están mencionados. no, yo no estaba en el seno de Abraham. Es cierto que el texto dice que predicó a los espíritus encarcelados, que en otro día desobedecieron en los tiempos de Noé. Vale, debemos entender primeramente, dice, los espíritus encarcelados. El seno de Abraham no era una cárcel. Entonces está claro que estos eran los que desobedecieron. Si el texto dice los que en otro tiempo desobedecieron, no podía estar en el seno de Abraham, porque desobedecieron. Por eso están presos. Ya hemos quedado claro que el texto dice que desobedecieron, por lo tanto estaban en el infierno. Y había una cima que los separaba, que era el seno de Abraham. Se podían ver y comunicar. De hecho, lo vemos en la historia del rico y Lázaro. ¿Alguna pregunta más? Te no he terminado, pero si me quieres decir preguntar algo ahí, vale. Vale. Ahora dice la Biblia que Cristo bajó y les predicó. No, 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 no. No es literalmente que Cristo bajó y les predicó. Espérate un momento. Ahí está hablando que les predicó con su testimonio. Con su testimonio. A ver, Pedro dice que los profetas y Noé, porque Noé era profeta, dice, hablaban por el Espíritu de Cristo. Ahora, cuando Noé empezó a predicar, le empezó a hablar de la salvación, le empezó a hablar del arrepentimiento, le empezó a hablar de la vida eterna, ellos se reían y no creyeron al infierno. Cuando Cristo desciende a las partes del seno de Abraham y ven a Cristo triunfante, ellos dicen, de este nos predicó Noé, señores. Este es lo que nos hablaba Noé. Este es el que nos dijo que nos salvaba. De este nos estamos hablando. Realmente nos ha confirmado que lo que dijo Noé era real. ¿Por qué? Porque el testimonio es mudo, pero predica mejor que nadie. Y déjame decirte una cosa. Hay personas que son borrachos, que son drogadictos, que son enganchados, que son malos, pero los pronto les ves al culto ha cambiado y sin hablar pasa por enfrente tuya y dice, realmente este hombre ha cambiado. El testimonio te lo está afirmando. Porque date cuenta, cuando Cristo abaja, confirma la condenación. La está confirmando. Porque a veces un testimonio te condena. Por eso dice la palabra del Señor que Noé con su fe condenó al mundo. ¿Por qué? Porque si Noé pudo haber creído en Cristo en esos tiempos, ellos también podían haber creído. Por lo tanto, la predicación fue el testimonio de Cristo confirmando lo que Noé había dicho. Qué bueno. Amén. Vale. No sé quién me ha dicho, creo que quieren hacer una pregunta, creo que Nayara, no sé si está, y creo que Manuel también. Creo que ha dicho Manuel o Nayara, y no sé. Yo sí quiero hacer una pregunta. Se me escucha, ¿no? Sí, sí, dale. O sea, yo quiero hacer una pregunta, que es cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cuando él hacía milagros, ¿lo hacía por medio del Espíritu Santo? Pregunta sabia. Esa la tenía reservada para el próximo golpe, pero voy a dar un adelanto. La respondo, ¿vale? Vale. Yo soy mucho de coger cosas porque mis amigos se ríen de mí, pero yo soy de los que digo que vale más una imagen que 1000 palabras. Vale. Hermano Dani, tú eres Moisés, ¿vale? Y el hermano que me está hablando se llama Manuel, ¿puede ser? Sí, Manuel, sí. Tú eres Elías. Tú eres Elías, ¿vale? vale. Y la hermana Nayara es Eliseo. Vale. Este es el padre. Este es el hijo.
Y este es el Espíritu Santo. ¿Quién planificó abrir el Mar Rojo? El Padre, El Padre. ¿Quién fue el verbo que lo autorizó? el Hijo, ¿Quién fue el que abrió el Mar Rojo? el Espíritu Santo. Ungiendo la naturaleza humana del Dani. ¿De acuerdo? El Padre planifica abrir el Mar Rojo. El Hijo es la autoridad del verbo. El Espíritu Santo es el que abre el Mar Rojo, ungiendo la naturaleza humana de Moisés, que en este caso es el Dani. Bien, vayamos a Elías. No sé quién es Elías, pero Yo, bueno. Manuel. Bien. ¿Te acuerdas cuando Elías hizo descender fuego del cielo? sí, ¿Quién lo planificó? el Padre, ¿Quién fue el verbo que lo autorizó? el Hijo, ¿Quién fue el que lo hizo? el Espíritu Santo. Ungiendo tu naturaleza llamada Elías. Hmm. Nayara, Eliseo resucitó a un niño. ¿Quién planificó resucitó al niño? El Padre. ¿Quién fue el verbo que lo utilizó? El Hijo. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo, utilizando la naturaleza ungida de Elías, de Eliseo. Amén, qué bueno. Ahora, llega Jesús. Jesús es el rojo, ¿lo acordáis? Sí, Pero este Jesús se ha hecho. Ese Jesús se ha hecho hombre. ¿Veis este bolígrafo? El verbo tiene su naturaleza humana porque se apropia de una, ¿verdad? ¿Lo estáis viendo? sí, Vayamos a un milagro de Cristo. Convertir agua en vino, ¿vale? ¿Quién planificó convertir agua en vino? el Padre, ¿Quién lo autorizó? el Hijo, ¿Quién lo hizo? el Espíritu Santo. Ungiendo la naturaleza humana de Jesús. Amén. Por eso dice la Biblia que fue ungido para hacer milagros. No ha cambiado el orden, sigue siendo el mismo. El Padre planifica, el Hijo autoriza y el Espíritu Santo lo hace, siempre utilizando, siempre ungiendo una naturaleza humana de cualquier hombre. Pero en esta ocasión, en vez del Espíritu Santo ungir una naturaleza humana, cualquiera unge la naturaleza humana que el Hijo se ha apropiado. Amén. Entonces el Padre planificaba, el Hijo es la palabra que lo autorizaba, el Espíritu Santo lo hacía ungiendo la naturaleza humana de Jesús. Amén. No cambió el orden nunca. ¿Quién hacía los milagros? El Espíritu Santo. ¿A través de quién? De la naturaleza humana de Jesús. Pero Ezequiel, y antes de encarnarse, ¿quién hacía los milagros? El Espíritu Santo igual. ¿No ve que el Espíritu Santo es la mano obrera de la Trinidad? Qué bueno. Gloria a Dios. Vale, y el Hebreos, entonces Hebreos 9, cuando dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Efectivamente. Que ungió la naturaleza humana. ¿Para qué? Para ejecutar los milagros. Vale, vale. Qué bueno. Vale, vale. Creo que Nai y Melody, o Melody y Nai. Nai, tienes que... Sí, yo, es que a ver, no quiero cansar más al hermanito, de verdad, que no veas. No, tranquila, Sí, venga. tranquila. Por favor. Perdón, Pero hacemos 2 o 3 preguntas y finalizamos, que al final verás, se sí, van a qué enfadar con nosotros. lástima. No, hombre, no, Nada, no, yo no, esto no. solo quería saber cuando, porque se me mete mucha gente en el directo, ¿no? Y me comentan estas cosas. Cuando te dicen que Jesús no es Dios, que Cristo no es Dios, ¿con qué versículos te suelen rebatir eso? Ah, cómo ellos te intentan contradecir. Sí, porque yo recuerdo una vez que me daba un versículo, pero es que no recuerdo el versículo, donde ahí como que con ese versículo él me decía que no, que Jesús no es Dios. Entonces, si tú sabías con qué versículos suelen rebatir eso o argumentar eso más que rebatir, argumentar que Jesús no es Dios. Madre mía, yo estuve hablando con un muchacho que no cree en la Trinidad. Creo que lo conocéis, se llama Salatiel. Una vez hablé con él, no vuelvo a hablar con él. Mira, por ejemplo, uno de los textos que te dicen es que Cristo dice: iré a vuestro Padre, le dice a las mujeres, cuando Él resucita, se presenta allí varias mujeres, y le dice Jesús: iré donde vuestro Padre y donde mi Padre, donde vuestro Dios y donde mi Dios. Ellos te dicen: Ezequiel, si Cristo es Dios, ¿por qué le dice que el Padre es su Dios?
Ahí es donde ellos buscan el fallo. Pero claro, ellos no saben que Cristo le puede llamar al Padre Dios porque tiene la misma naturaleza de Él. Cuando Él me dijo esa pregunta, le dije yo, vaya por Dios, entonces el Padre no es Dios. Porque en Hebreos 1:8, que le hemos leído antes, ¿qué dice el Padre del Hijo? Tu trono, oh Dios. ¿Por qué el Padre le dice al Hijo Dios? Porque uno a otro se pueden decir Dios, porque tienen la misma naturaleza. De la misma forma que el Hijo se dirige al Padre como Dios, eso no quiere decir que Él no lo sea. Porque el Padre en Hebreo 1:8, que lo hemos leído antes, dice, más del Hijo dice, el Padre, tu trono, oh Dios. ¿Qué pasa? Entonces el Padre tampoco es Dios porque le dice al Hijo Dios. No. Entre ellos se puede decir Dios porque tienen la misma naturaleza, que eso es lo que le hace ser Dios. A ellos, atención esto es muy importante para aclarar muchas cosas, a ellos no le hacen ser Dios sus personas. Porque si sus personas le hacen ser Dios, ¿cuántas personas hay? Entonces serían 3 dioses. Si las personas le hacen ser Dios, entonces habría 3 dioses. ¿Cuántas naturalezas hay? Una. Por eso hay un Dios. ¿Estas personas es el mismo Dios 100%? Sí, porque subsisten, viven en una sola naturaleza. Entonces, cuando ellos te digan, ese texto te lo suelen decir mucho, como el Hijo le dice al Padre, mi Dios, entonces Cristo no es Dios, pues tú dile, pues el Padre también le dice al Hijo Dios, y eso no quiere decir que el Padre no lo sea. Eso es uno de ellos. Qué bueno. Y también en Juan 10:30 que dice, el Padre y yo uno somos. En naturaleza, efectivamente. Sí, claro. Uno, no en persona, porque ahí hay un error. No son uno en persona. Es uno en naturaleza, en esencia. Perdona. Porque aquí no hay 3 atributos omnipotentes, aquí hay un solo atributo omnipotente para los 3. Aquí no hay 3 amor, hay un solo amor para los 3. Por eso es el mismo Dios. Amén. ¿Puedes repetir los versículos que era Efesios 1:8 y el otro era? Que habías dicho, creo que era otro. Pero de esto último que estamos Hebreos hablando, 1:8, Y Sí, el eso. último es donde el se de dirige que es el Padre. tu trono, Dios. vale. De todas formas, como he dicho, vale, que esto se va a quedar grabado y luego ya cuando esté subido, pues lo puedes revisar para no estar, ¿sabes? Vale, melodía. A ver, la pregunta que quiero hacer, amén, es, quiero darme a entender bien, ¿vale? Porque yo sí sé lo que me digo, pero luego a lo mejor lo expreso al revés. Pero a ver, ¿cuál es la manera perfecta o cómo, a ver, cómo es la manera que sería exacta, ¿no? De cómo, a quién dirigirnos al orar? Yo sé que el Padre, pues dice, no, nos enseñó Padre nuestro, que estás en los cielos, no tal. Pero es que yo cuando oro, ¿no? Y yo, muchas personas igual, no solo me dirijo al Señor, sino que yo le llamo Señor, me dirijo al Espíritu Santo, me dirijo a Jesús. Yo hay a ratos que digo, oh Jesús, te amo, Espíritu Santo, Padre mío. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es la manera correcta? Porque si son el mismo, es la misma naturaleza, pero son como 3 personas. Yo a veces, cuando ya llamo mucho Espíritu Santo, recuerdo y digo, Jesús, te amo, ¿no? Es como que ay, el otro me da penica, porque al otro no le dejo. Y como que digo, ay, Espíritu Santo, no sé qué, pero Dios no lo menciono, a lo mejor Dios mío, pero no lo menciono. Yo menciono Señor o Padre. Lo que más me... Padre, pero Espíritu Santo también. Y Jesús, ¿me entiendes? Lo que quiero decir. Sí, sí, perfectamente. Mira, el método es bíblico, lo dice la Biblia, ¿no? El método es el siguiente, dice Jesús, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Se le pide al Padre. Pero El también Padre te lo da, dime. también se lo digo al Espíritu Santo y también se lo digo a Jesús. No, está mal hecho. No quiero decir que no te escuche, que por ignorancia tú le pidas al Espíritu Santo y Dios te lo va a dar, si se lo pidas al Hijo también. Oro, no, es que es como raro. Es como que, a ver, yo para pedir se lo pido al Padre, sí. Pero, por ejemplo, cuando yo le digo te amo, Espíritu Santo, te adoro mi No, alma. eso da igual. Eso da igual. Tú, Vale. cuando le dices a Jesús te amo, no hay celos entre ellos. Ah, eso es lo que me da pena. Es como que digo, ay, No.
todo el rato diciéndoselo a Jesús, o todo No, el rato, no hay celos entre ellos. pero verdad, es que yo siempre lo he pensado, el Dani se ríe, pero es que yo a Jesús, a ver, amo a Dios, pero con el que más, es que yo con Jesús, no, es como, no sé si me entendéis, es como que Jesús es como, pero también el Espíritu Santo, cuando yo lo oro, es como que el Espíritu Santo es como que es mi debilidad, ¿no? Pero yo siempre digo Padre, por si acaso Padre, Señor, pero no sé, es como, no sé si Bueno, me... mira, por ejemplo, para que tú lo puedas entender que no pueden sentir celos entre ellos, porque tienen la misma naturaleza. Yo te lo voy a explicar. Dime una cualidad de Cristo. Una Que él cualidad, es, que él es santo, por ejemplo. tanto amor, sí, claro. Tú le dices al Hijo, tú eres santo, tú eres santo. Esa misma santidad la tiene el Padre y el Hijo. Es la misma. Es que Claro. el Padre no tiene una santidad diferente al Hijo. El Hijo no tiene una diferente al Espíritu. Es la misma. Entonces, cuando tú adoras al Hijo, no hay celos entre ellos. No puede haber celos entre ellos. Amén. No, claro, entre ellos tú verás, pero yo misma me siento, no que me siente mal, pero yo a veces me doy cuenta que siempre digo Padre o Señor o Espíritu Santo, pero es que yo no puedo dirigirme, Dios mío, al Señor. No, es como que le digo Señor o Padre, pero es que al Espíritu Santo lo tengo todo el día en mi boca. Aún en mis susurros durante todo el día estoy Espíritu Santo. Es como que es, el Espíritu Santo es como amigo fiel, ¿no? Es como que yo a veces digo, ay, no sé, No pero cambies. Tú sigue tu adoración, que entre ellos no hay celo. Tú pides el Espíritu Santo, el Espíritu. Ya está, no hay celo. Te amo, Espíritu Santo, no te preocupes que no pasa nada. Ahora, no pasa nada. Entre ellos, de hecho, tú no sabes que Jesús nunca habla de él. Él cuando tiene que hablar glorifica al Padre, ensalza al glorifica al Padre. Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice en la Biblia que glorifica al Padre y al Hijo. O sea, que entre ellos no hay problema. Ahora, ¿cuál es el orden correcto para pedir, para adorar como tú quieras? Al Padre, al Hijo, me da igual. Es el mismo Dios, aunque sean distintas personas. El orden es pedir al Padre en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo es el que te lo da. Ese es el orden, porque es la mano obrera de la Trinidad. Cuando tú dices, Padre, Señor, Dios mío, te ruego, Dios mío, que me bendigas. Se lo dice al Padre, te lo da en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo es el que te lo otorga, es el que lo hace. Igual todo, que es el Padre, Él lo autoriza, como ha dicho, y el Espíritu Santo, claro, claro, sí, ¿no? Yo siempre toco en el Espíritu Santo, o le pido algo, oro por un enfermo, ¿no? Cuando oramos, tal, en el nombre de Jesús, todos lo sellamos con el Espíritu Santo, pero a la hora de orar, yo me refiero a la hora de orar, yo le digo Padre, Señor, Espíritu Santo. Entonces era eso lo que de pedir, sí que es verdad que siempre, Padre, es que, Al Padre en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo te da. Luego tú adora y glorifica a quien tú quieras, si no hay celos entre ellos. qué bueno. No hay nada de celo de ellos. De hecho, tengo que decir que eso ya, si queréis otro de golpe lo hablaré, que el Espíritu Santo es el que representa el amor en la Trinidad. Aunque los tres tienen el mismo amor presencia, pero el representante del amor es el Espíritu Santo. Ahora, el Padre y el Hijo se aman por medio del Espíritu Santo. Él es el que refleja el amor del Padre y el Hijo. Ahora, ¿qué es lo que mantiene en comunión a un padre o un hijo? El amor que se tiene. Ahora, ¿quién es la comunión del Padre y el Hijo? El Espíritu Santo que refleja el amor. Ahora, ¿qué has recibido tú como morada? Amén. Al Espíritu Santo. Pues por eso estás en comunión con el Padre y el Hijo, porque has recibido el amor que le hace que entre ellos tengan comunión. Qué bonito, qué bueno, amén. Amén. Muchas gracias, de verdad, que Dios te bendiga. Amén por tanta paciencia con nosotros y expresarnos todo. No, Amén. no me lo... El pastor Miguel quería preguntarle algo Sí, claro. por aquí, pobrecito, pues quería preguntarle algo hoy. Y yo llevaba un rato escribiéndolo y quería preguntar. No, ya le he dicho su pregunta. Ah, vale. Ya le he dicho sí. Vale, Perdonadme, Dori, Dani, ¿vale? simplemente despedirme, ¿vale? Me tengo que ir. Sí, Veneración con propósito, mi grupo de Unamis, bendiciones, os quiero. Y al hermano Ezequiel, una bendición tenerte aquí, un regalito del cielo y espero que pronto pues nos vuelvas a deleitar con claro que ese sí. don tan precioso que tienes con la palabra, ¿vale? Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones. Vale, última pregunta que la hace nuestra hermana Dori. Y Dori, cuando te responda,
ya de paso lo despides, ¿vale? Preguntas, responde y lo despides y ya mañana te dirá. A ver, perdonadme porque yo he entrado tarde y a lo mejor, pues bueno, no sé. Pero como has dicho que el amor que se tiene el Padre y el Hijo es por medio del Espíritu Santo y el que hace morada en nosotros es el Espíritu Santo, cuando dice Jesucristo, os conviene que me vaya para que venga a vosotros el Espíritu Santo, el Consolador, que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A qué se refiere entonces con eso? Claro, mira. Mismo que pregunté yo antes, pero no estabas. Yo sabía Vale, que le mira, había preguntado. yo lo voy a explicar de una forma sencilla, ¿vale? Que no Vale. estaba. ¿Eres madre? No, no, Supongamos que lo eres. como si lo fuera. Tú tienes tu tiempo, ¿verdad? ¿Cómo? Tú tienes tu tiempo, tu vida, tu tiempo. Aquí en la tierra tú tienes tu tiempo, ¿verdad? ¿Se lo dedicarías a tu hijo? Claro, ¿Por claro, qué? porque lo amo. Muy bien. Porque me gusta. Entonces, tomarías de tu tiempo y se lo darías porque lo amas. Vale. Claro, ¿Trabajarías por él? claro que sí. Tomas de tu esfuerzo para dedicárselo a él. ¿Le regalarías en el día de su cumpleaños? Pues ya ves, si pudieras, Tomarías de tu dinero y se lo darías. claro, ¿Tu educación se la darías a tu hijo? sí, ¿Por qué? Porque lo amas, ¿no? También. claro, Y se lo darías. Entonces, tu amor coge todo lo tuyo y ¿a quién se lo da? A tu hijo. claro. Ahora, ¿quién es el amor? El El amor, Espíritu Santo. Representa el amor, el Espíritu Santo representa el amor de la Trinidad. ¿Cierto? Ahora, es el mismo amor por esencia, tienen los tres el mismo amor, pero la función de revelar, de reflejar, es el Espíritu Santo. Ahora, cuando dice Jesús, el Espíritu Santo tomará de lo mío sí, sí, y os lo dará, el Espíritu Santo, como es el amor, y de la misma forma que tú como madre, tu amor coge tu tiempo y se lo da a tu hijo, coge tu esfuerzo y se lo da a tu hijo, coge tu dinero y se lo da a tu hijo, porque el amor es la causa que hace que todo lo tuyo se lo deja a tu hijo. El Espíritu Santo, que es el amor, toma todo lo de Cristo, la santidad, toma para ti. La regeneración toma para ti, la templanza toma para ti, en los dones toma para ti, porque el amor toma todo lo de Cristo y te lo da. Cristo, ¿por qué te da todo lo que Él tiene? porque me ama. ¿Quién es el amor? O Cristo también, Sí, pero ¿quién es el que refleja el amor? el Espíritu El Santo. Espíritu Por Santo. eso dice que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Vale, pero realmente el amor, mi pregunta es esta, realmente el amor, como tú dices, son los tres, Sí, claro, por esencia es los es tres. la misma esencia. Sí, totalmente. Pero el encargado de reflejar el amor es el Espíritu El Santo, esa es Espíritu su función. Santo, vale. Vale, vale, vale. Aunque en realidad lo reflejan los tres. Es reflejado por el Espíritu. El Padre y el Hijo no pueden reflejar el amor si no es por el Espíritu. ¿Sabes por qué Cristo se dio en la cruz? Porque dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, verso 14, que Cristo se dio en la cruz por el Espíritu. Porque fue el Espíritu el que lo llevó. El Espíritu es el encargado de revelarnos todo, porque es el amor personal. Amén, amén. Dice la Vale, Biblia que Cristo se dio por el Espíritu, amén, amén. porque Él es el encargado de reflejarnos el amor de Dios. El Padre no se puede manifestar si no es por el Hijo, y, el Espíritu, y ambos no se pueden manifestar si no es por el Espíritu Santo. Ninguno de los tres. Son los tres. Ninguno. ¿Quién Tienen que dice la ser Biblia, ¿quién dice la Biblia que vino a revelar al Padre? Jesús. El Padre no se puede revelar por sí mismo, tiene que ser a través del Hijo. Por eso son diferentes, porque uno tiene una función y el otro tiene otra función. Amén, amén, amén. Qué bien, bien. Bueno, habrá segunda parte, ¿no? Claro que sí, 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 no, yo y espero. tercera, y bueno, bueno, ya hablaré con el hermano Ezequiel No entraba y a ver más. qué, a ver, Meli, se te corta la voz. Se te ha cortado Melody.
Yo digo que pobrecito, que ya no va a entrar mal, estamos exprimiendo. No, Carolina. no, para mí, mira, para mí es un gozo, su mano. Para mí, enseñar es un gozo y no una bendición. ¿Vale? O sea que, igual que la persona que le gusta esta alabanza, pues le encanta cantar 3 y 4 horas. Pues esto para mí es un gozo, no es una carga, su hermano. Amén, amén. Que es una Ezequiel, gozada. Os vamos a gozar. una última, por favor. Melquisedec es una tipología de Cristo, ¿verdad? Bueno, efectivamente, vamos a ver. Hay quien dice que Melquisedec era el mismo Cristo. Yo respeto su opinión teológica y la respeto y posiblemente sea así. Yo particularmente creo que no, que era un hombre común y era una tipología de Cristo. Y lo voy a explicar de una forma sencilla para que Dice lo podáis entender. no. O sea, que no Dime. nació ni de madre ni de padre. O sea, que No, no tenía no, madre ni padre. no, es que no te escucho, su hermano. Dice, la palabra literalmente dice que no nació ni de madre, o sea, que no tenía madre ni padre. Claro, hay que entender el simbolismo. Eso es se le llama en teología acomodación de texto. Y yo te explico lo que es una acomodación del texto, ¿vale? La Biblia dice en Corintios capítulo 10 que la roca, la cual salía agua en el desierto para alimentar a los hebreos, dice Corintios, Pablo, que lo escribe, y la roca era Cristo. ¿Tú crees literalmente que esa roca era Cristo? No, era una roca en sí. Pero sin embargo, Pablo lo acomoda a Cristo. Sí. De la misma forma que la roca era el agua espiritual que le daba vida, hoy Cristo es esa roca que da vida espiritual. Es una acomodación del texto. Ahora, eso es justamente lo que hace el autor de los Hebreos. El autor de los Hebreos en ese capítulo, que no recuerdo qué capítulo es, creo que es el capítulo 7, él intenta diferenciar que el orden de Melquisedec es superior al orden levítico de Aarón. ¿Y qué es lo que hace? Hace lo siguiente. Dice, Melquisedec no tenía ni principio, ni final, ni genealogía, ni descendencia. El autor de los Hebreos, que es muy inteligente y un gran predicador, se fija y dice, vamos a ver, Génesis no te da los datos, quién eran sus padres, cuándo nació, cuándo murió, no te da datos que tenía genealogía. Pues yo aprovecho esa falta de datos y la acomodo a Cristo. De la misma forma que la roca no era Cristo y hace una acomodación para simbolizar a Cristo, el autor de Génesis, que es Moisés, no revela los datos, los omite. Y el autor de los Hebreos, aprovechando esa falta de datos, lo lleva a Jesucristo. Pero no está diciendo que este no tenía ni principio ni final de día. Ahora, ¿qué es lo que hace el autor de los Hebreos? Es muy inteligente. Y dice el autor de los Hebreos que Abraham fue ¿a dónde? Donde el rey Melquisedec, ¿cierto? Y le bendijo. Y le bendijo. Dice, y lo bendijo Melquisedec y Abraham, porque Abraham le diezmó. Ahora te hago una pregunta, ¿quién es mayor? ¿El que diezma o el que recibe el diezmo? El que recibe, ¿no? Muy bien. ¿Quién es mayor, el bendecido o el que bendice? El que bendice. Muy bien. Entonces, Melquisedec era más grande que Abraham, porque fue el que recibió el diezmo y fue el que bendició, ¿no? Ahora, dice el autor de los Hebreos, en los lomos de Abraham dice que estaba Leví, que era su bisnieto. Entonces dice el hebreo, dice, en los lomos de Abraham estaba Leví. Entonces, ilustrándolo y acomodándolo, Leví a quién estaba diezmando. A Melquisedec. Total. ¿Por quién estaba siendo bendecido? Por Melquisedec. Entonces queda demostrado que Melquisedec era superior a Leví, que estaba en los lomos de Abraham. Y ahora dice, pues Cristo viene según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec ha sido el único rey sacerdote de la historia, al igual que Cristo. Esa es mi opinión. Respeto la opinión que diga que ese era Cristo, pero para mí no lo era. Pero respeto su opinión. Sí, a ver, yo cuando lo leí, lo primero que se me viene a la mente, si no lo desgranas bien y si no lo estudias bien, es como una tipología de Cristo. Yo también pienso que era una persona normal y corriente, pero claro, si lo lees y no lo desgranas, primeramente vais a pensar que es una tipología de Cristo.
Claro. Pasa que hace una acomodación. Mira, por ejemplo, en Corintio también hay una acomodación de texto. La Biblia dice que Israel fue bautizado en el Mar Rojo. ¿Dónde dice la Biblia que fue bautizado? ¿Cómo que el Mar Rojo fueron bautizados? Eso no. Pero Pablo hace una acomodación y dice, Pablo, vamos a ver, de la misma forma que Israel fue bautizado en el desierto, en el Mar Rojo al cruzarlo, y aunque fueron bautizados, quedaron muertos en el desierto, le dice a ellos, aunque vosotros habéis sido bautizados en el nombre de Jesús, no queráis que vaya a ser salvo. Es una acomodación del texto, que es justamente lo que hace con Melquisedec. Genial, su hermano. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, hombre. Igualmente, bendiciones. Vale, pues ya finalizamos, ¿vale? Y el que quiera hacer preguntas me tiene que donar. Y Ezequiel, si alguno del grupo, tanto como los dos grupos de generación, Dunamis y Propósito, si tienen alguna pregunta, me la envíen al WhatsApp y te la reenvío y me mandan respuesta y que yo se la lanzo, ¿vale? De acuerdo, Así su que nada, hermano. como he dicho, finalizamos con nuestra hermana Dori que lo despida. Y nada, y también pedí también al grupo genérico de los dos de que estemos orando también por el hermano Ezequiel, de que le dé paciencia por nosotros y que le siga usando como Dios lo hace y ese entendimiento que Dios le ha dado a través de la palabra, que podemos disfrutar y poder aplicarlo en nuestras vidas. Dori. Señor y Padre Celestial, Señor Dios mío, Padre. Muchas gracias, Dios mío, por el rato que he podido estar, Padre eterno. Gracias por tu siervo, Señor, tu Hijo, Señor. Gracias por la sabiduría que le das, Espíritu Santo, Señor, Dios eterno. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Guárdanos en esta noche, Señor. Darnos paz y descanso, Padre eterno. No pide mi alma, dándote muchas gracias por todas las cosas. Te lo dejo todo en tu mano. Recording stopped. Amén. Amén y amén.